Listo, vamos a continuar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Un pecado pecado concebida. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, Concebida. Espíritu Santo. Amén. Bueno, sigamos entonces con esta exposición que está haciendo San Ireneo de León con respecto a las herejías, ¿no? Vimos cómo... Hola Olivia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Qué bueno, Bien, bien por Olivia. acá. Qué bueno que estés por aquí. Qué bueno, Entonces, siguiendo con San gracias. Ireneo de León, vimos cómo él empieza a relatar, digamos, los contenidos doctrinales, ¿no?, que posee, en este caso, en la escuela de Ptolomeo, y las propuestas que están haciendo. Dijimos, ya expusimos, cómo el primero habla de un pleroma, que es como la unidad divina por excelencia, y cómo de ahí se van derivando otros muchos elementos que además, de acuerdo con los herejes, están presentes en las escrituras, particularmente en los evangelios. Entonces, sobre los acontecimientos fuera de este pleroma, ¿no?, se encuentra o dicen lo siguiente: que la intención de sabiduría superior, a la que también llaman Achamoth, una vez que junto con la pasión fue separada del pleroma superior, bulló por necesidad en las regiones de la sombra y del vacío, es decir, hay como un destierro, ¿no? Hay, de acuerdo con ellos, una especie como de eh, separación. Y al no ser capaz de haber superado el límite, porque estaba abrazada a la pasión y se hallaba abandonada fuera en soledad y, como les digo, en destierro, sucumbe pues a todos esos componentes de la pasión, que es múltiple, variada, y padeció tristeza por no lograr ya aprehender la luz, ¿no? Y que entra, digamos, como en un estado profundo de miedo de que también la vida la abandonara como había hecho la luz, ¿no? Y al final padece consternación. Y todo además en ignorancia, es decir, sin saber lo que estaba, digamos, ocurriendo o sucediendo. Entonces, este tipo de elementos lo que buscan es ciertamente dar una especie de explicación de las realidades profundas a partir finalmente de una invención, es decir, a partir de desplegar toda una compleja e intrincada argumentación. Y creo que aquí hay un punto que vale la pena destacar. No es que las cosas sean complejas, es que discursivamente las hacen complejas para que tengamos la sensación de que se trata de algo profundo y difícilmente accesible. ¿Entiende? Algo que no entendemos y que por eso necesitamos profundizar y que al final seamos iluminados en estos misterios por los miembros de este tipo de sectas. Por eso utilizan un lenguaje rebuscado, por eso digamos que son expertos en fraseología, como diría Joseph Ratzinger, ¿no? Y se inventan conceptos y conceptos, ¿no?, como para irnos enredando y dejarnos al final en perplejidad. De tal manera que lleguemos a la conclusión de que no entendemos porque no estamos, ¿no?, a la altura a la que deberíamos para captar estas profundas verdades. Entonces, dice San Irineo, así pues afirman que este fue el compendio y la sustancia de la materia, a partir de la cual fue constituido este mundo. Es decir, el mundo, de acuerdo con esta herejía, el mundo está constituido por una separación del pleroma, o sea, de la divinidad en cuanto tal. Y en tanto mundo, lo que lo caracteriza son dos cosas:
la plenitud de las pasiones, o sea, los desórdenes, y por otro lado, su propia constitución material. ¿Por qué? Porque al final, ¿no? Dirán que la materia es una especie de degradación de la divinidad en cuanto a tal. Es algo finalmente inferior e imperfecto. Y precisamente por ser imperfecto, no es algo que se le pueda atribuir a la divinidad en cuanto tal. ¿Entiendes? Ese va a ser también uno de los planteamientos principales de las herejías. Entonces, una vez ya constituido este mundo, significa que sus componentes, temor y tristeza, son al final la base de todo lo demás. Entonces, fíjense, dicen, a partir de sus lágrimas, porque está el mundo saturado de temor y de tristeza, viene a la existencia toda la sustancia húmeda. De su risa, la sustancia luminosa. De su tristeza y conmoción, todos los elementos corporales del mundo. Entonces, lo que dice Ireneo, porque Ireneo tiene aparte muy buen humor, es muy sarcástico, pero es muy fino. Entonces, cuando acaba esta exposición, digo, mucho más detallada, yo no me detengo justo porque se volvería extremadamente árido. Dice, y bueno, entonces, al final, ¿qué tenemos? La gran tragedia. O sea, el mundo es la gran tragedia. Es tristeza, es conmoción, y de ahí ha surgido todo lo demás. ¿No? Y dice, y entonces ya tenemos esta gran tragedia y el espejismo de cada uno de ellos dedicado a exponer de maneras distintas, ¿no? A plantear a partir de qué pasión, qué elemento es que se ha constituido. Es decir, al final, el mundo es resultado de la separación de la divinidad. Es pues una gran tragedia. Y por eso va a haber una invitación a salir de este mundo por medio, por ejemplo, de una elevación intelectual. Y que ya en tiempos de Ireneo se conocía como gnosis. Ese es el gnosticismo. El gnosticismo considera que todo lo material es imperfecto y está constituido por elementos indeseables. Y la mejor manera para salir de este mundo es por medio de una elevación intelectual. Entonces, como dice Ireneo, a mí me parece incluso conveniente que no quieran enseñar todo esto abiertamente a los demás, a no ser a aquellos que consideren, espérame, confirme si idioma hablado, es que aquí algo me está cambiando. Perdón, es que le di a habilitar subtítulos Ah, y entonces ahora salen subtítulos, pero hay que quitarlo. y decía San Irineo, ¿no? Que no consideren conveniente enseñar esto a todos, ya que no todos son merecedores de conocer tan grandes misterios, ¿no? Tan profundos misterios. Misterios reservados, portentosos, profundos, que en efecto han sido obtenidos con un gran trabajo por una bola de mentirosos. O sea, y ahí Ireneo no se va a andar por las ramas, va a decir, claro, todo este trabajo arduo, sofisticado, porque lo es, ¿no? Argumentativamente seductor, no es más que resultado de unos mentirosos. Dice, claro, es justamente a partir de esa sofisticación que nos quieren envolver y convencer de que se trata de algo profundo y reservado para unos pocos. Y dice, eh, añade Irineo, ¿o quién no va a estar dispuesto a gastar todo lo que tiene para aprender que de las lágrimas de la intención, por cuanto procede de la pasión, ha nacido los mares, exacto élite de mentirosos, ¿no? Han nacido los mares, las fuentes, los ríos, toda la materia húmeda, o que de su risa nace la luz y que de la conmoción y la inestabilidad nacieron los elementos corporales del mundo. Y dice Ireneo, yo por mi parte
también quiero aportar algo a su cosecha de frutos, porque veo en efecto que algunas aguas son dulces, como las que están en las fuentes, los ríos, las lluvias y otras similares, pero también veo agua salada en el mar. Entonces pienso que no todas proceden de las lágrimas de aquella Achamot, pues las lágrimas tienen la cualidad de ser saladas. Así resulta que estas aguas saladas proceden de las lágrimas. Yo opino más bien, en cambio, que aquella Achamot, en medio de su lucha y gran inestabilidad, pues entonces no solo lloró, también sudó. O sea, también es resultado de su sudor. Y en atención a su argumento, se ha de sospechar que las fuentes, los ríos y cualesquiera otras aguas dulces nacieron entonces de sus tremendos y intensos sudores. No es creíble que de las lágrimas, dado que tienen una sola cualidad, procedan tanto las aguas saladas como las dulces. En todo caso, sería más creíble que unas proceden de las lágrimas y otras del sudor. Pero como en el mundo hay además aguas calientes y aguas agrias, pues debes entender qué ha hecho y de qué parte se ha servido para su emisión. Esto mejor me lo callo. O sea, si lo ven, ¿no? Siguiendo su hilo, los lleva al ridículo, ¿no? Lo que se conoce por reducción al absurdo, exacto, ¿no? Les digo, tiene un finísimo sentido del humor, ¿no? Dice, y así entonces, en todo caso, es que podríamos continuar siguiendo la exposición que ellos mismos están haciendo. O sea, lo que muestra en pocas palabras, ¿no? Son mentiras, pero que terminan siendo, ¿no? Incoherentes, inconsistentes y sobre todo ridículas. ¿No? Porque si nos tomamos en serio las cosas como ellos dicen, pues no concuerdan con la realidad tal y como se manifiesta. ¿Qué pasó, Edgar? Marcos, sí, creo que Irineo aquí nos da también un ejemplo de cómo podemos tratar esas cosas que a veces parecen como tan caída de los pelos, ¿no? Pero que como se van dentro de un manto de argumentación, sí, que llama la atención y uno puede suponer que es muy elevado, pero siempre tienen también la posibilidad uno de bajarlo y decir, bueno, pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, buscándole esos detalles que a uno a veces le da miedo, aunque pueden estar ahí, pero no terminas de descifrarlo. Exactamente, ¿no? O sea, el hecho de tomar en serio lo que ellos dicen y entender a dónde conduce. Ujú. A dónde conduce, porque entonces esa Achamot no solo vertió lágrimas, sudores, sino que también hizo pipí, ¿no? Y hasta tuvo algunas otras secreciones, ¿no? Entonces lo que dice Ireneo, ¿por qué esas no las comentan o por qué no las relacionan, ¿no? ¿Se les olvidó o qué? Pues eso es algo que todos podemos comprobar. Ahora, como según ellos subsistían estas tres realidades, la procedente de la pasión, o sea, de la tragedia, que es la materia, la procedente de la conversión, que es lo psíquico, y la de lo que ella dio a luz, que es lo espiritual, entonces se volcó en la formación de lo mismo, de las mismas, pero no pudo dar forma a lo espiritual, porque era de la misma sustancia que ella. Entonces, esta se volcó en la formación de la sustancia psíquica. Y vean aquí cómo ya en este caso los herejes, como hasta la fecha, como Elifas Levi, que comentamos en la clase anterior, no tienden a esquematizar las cosas, sobre todo al tratarse de los seres humanos en estos tres niveles. Los corporales, que serían los más bajos, los psíquicos o intelectuales, que han alcanzado un cierto nivel de comprensión, pero están los espirituales, los que finalmente han logrado acceder, ¿no? A tales misterios. Entonces, dicen los herejes que a partir de la sustancia psíquica, Achamot, formó al Dios, Padre, Salvador y Rey de todas las realidades que son de la misma sustancia que Él, es decir, de las psíquicas, a las que llaman de derecha, así como las que proceden de la pasión y de la materia, a las que llaman de izquierda.
¿Y recuerdan cómo en los evangelios también Jesús hace esa referencia? A unos pondré a mi derecha y a otros a mi izquierda. Ujú. Entonces, según ellos, lo que Jesús está haciendo es afirmando claramente que Él va a colocar a su izquierda aquellos que están atrapados por la pasión y la materia. En cambio, a los psíquicos, los que han, digamos, superado ese nivel de inferioridad, los colocará a la derecha. Ujú. Y solo los espirituales serán elevados al cielo junto con Él. Es decir, es una manera en la cual también buscan acomodar estas mentiras a lo dicho por el Señor. Pero de ahí también que lo llamen madre-padre, sin padre o demiurgo. El demiurgo es una figura pagana que ya había aparecido tiempo atrás, en particular con Platón. ¿Por qué? Porque para Platón hay dos mundos, el mundo material visible y el mundo ideal invisible. El invisible inmaterial es el perfecto y el mundo material es imperfecto. Y había un problema. Si la divinidad es inmutable, no cambia, es eterna, ¿no? ¿Cómo puede ser que el mundo que sí cambia, que tiene movimiento, que al final, ¿no?, se corrompe, sea obra suya? Entonces lo que hacen es meter un tercer elemento, el demiurgo, y este demiurgo es al que se le achaca la creación del mundo material. Es decir, el mundo material no es creación de Dios, es literalmente fabricación de este demiurgo, porque era la manera en la cual, digamos, mantener a salvo la perfección de lo divino. Por eso, de hecho, los paganos, dentro de este contexto, van a tener mucho recelo de la encarnación. Ahora entendemos mejor por qué. Porque para ellos es inaudito que el bueno, el perfecto, se meta en lo imperfecto que es el mundo y más aún se haga hombre. Porque en principio no tendrían nada que ver. ¿Qué pasó, Paola? Ay, gracias, profesor. Bueno, voy a tratar de ser lo más coherente para poder eh, formular mi pregunta, porque, a ver, es que me viene una, este, pues sí, una duda. Eh, Ahorita, por ejemplo, bueno, ya ve que el Papa dijo algo relacionado a lo de que algo así como de la que de cualquier religión podía llevar a Dios, o así lo han desvirtuado, por así decirlo. Entonces, me puse a pensar, te digo que si no fueran por sus clases, eh, yo, yo creo que yo pensaría igual que como veo muchos comentarios atacando al Papa, tanto de gente católica como de, obviamente, gente que no es católica, gente de todo, ¿no? Tanto ateos, protestantes y todo lo demás. Y también me pongo a pensar a veces en las palabras de nuestro Señor, porque cuando Él decía que el que entienda, ¿no? ¿Cuándo es que una persona intelectual habla para la gente que no somos tan intelectuales? O sea, ¿cómo es o sea, siempre es como esa parte oscura, ¿no? Esa parte a lo mejor donde la luz tiene que salir nada más para unos cuantos y esos cuantos pues ya se sienten soñados porque ellos tienen acceso a la revelación y hay gente que nosotros que no tenemos ese acceso a la revelación. Entonces, esa parte donde son unos pocos y entonces los demás, pues, ¿dónde quedamos? Entonces, es como, no sé, por ejemplo, si pienso en San Buenaventura, si pienso en San Agustín o en Santo Tomás de Aquino, ahorita, por ejemplo, con el Papa, ¿hacia quién va dirigidas todas esas, o sea, ese razonamiento, hacia los intelectuales o hacia los que no somos intelectuales? No, bueno, esos razonamientos van dirigidos, en primer lugar, a seres humanos
que tienen una capacidad de juicio y que tienen también una capacidad de intelección. O sea, no son discursos que vayan dirigidos, por ejemplo, a un grupo reducido. Bien es cierto que a veces las exposiciones requieren esfuerzos teóricos relevantes, porque no se trata de cualquier cosa, como lo que les mandé de Pavel Florensky. Debemos de, ¿no?, poner cuidado en el pensar, porque es un don de Dios. No podemos pensar, pues, de cualquier manera. Ahora, en el caso del Papa, cuando habla de las religiones, hay dos problemas y son dos equívocos. Que hoy damos por hecho que cualquier cosa es llamada religión. Y entonces que el Papa está diciendo que cualquier cosa que llamamos religión equivocadamente nos conduce a Dios. No está diciendo eso el Papa. El Papa está diciendo que las religiones, tomadas en un sentido serio y estricto, tienen componentes que te llevan a una rectitud. Es decir, por ejemplo, sabemos que en general las religiones son pocas. Está el Islam, está el judaísmo, está el cristianismo, como las monoteístas, incluso algunas, ¿no?, budistas que no tienen su vertiente atea y que tienen, digamos, un propósito de rectitud importante, es decir, tienen cierta seriedad. ¿En qué sentido? Dijo, te conducen a Dios, o sea, a Dios como la verdad, a un camino que hacia allá te dirige. Sabemos, por ejemplo, que incluso muchos musulmanes están en contra de los excesos fanáticos de los islámicos, por ejemplo. Y lo mismo pasará con los judíos o con los cristianos. Es decir, una vía de religión instituida y seria sí te conduce a algo correcto. El equívoco está en pensar que él dijo que cualquier cosa que sea llamada religión, por el hecho de que le llamamos religión, ya te lleva. Y no es verdad. De hecho, les digo, por más que uno investigue, sabemos que religiones serias son bien poquitas. No serán más de 5. Y es dentro de esa línea de seriedad, por lo menos hay un intento importante de rectitud. ¿Qué pasó, Edgar? Sí, bueno, lo que dice Paula es verdad. A medida que uno ha avanzado con los cursos tuyos, uno empieza a tener una visión ya menos fanática de las cosas, ¿no? Todavía falta mucho por esclarecer, pero porque también hay un contexto, ¿no? Él lo estaba diciendo en un país musulmán, porque él está en un país musulmán, está prácticamente haciendo referencia también a esa religión, seguramente. Y lo otro también es eso, que por lo menos en el texto que mandaste, que está muy bueno, nos amó. Él hace referencia a autores, habla de Heidegger, y ese probablemente sea uno de los filósofos que menos los católicos un poco formados quisieran escuchar oír, pero es que es importante escucharlos a todos y saber que hay semillas de verdad en cada uno de ellas. Lo que pasa es que cuesta. Y claramente los, los- cada persona puede tener una inclinación o haber convivido con ciertos personajes históricos o literarios más que otros por su condición. Y esa es la aportación que tiene cada uno, porque no todos podemos tener todo. Entonces hay un papa que de repente va por otra línea y trae aportación de eso. Hay el Papa Francisco que ha vivido otro tipo de realidades y tiene otro tipo de autores y vivencias que también lo pone a la iglesia. Y eso es lo que yo creo que como católico uno tiene que estar atento a no radicalizarse o ponerse, no sé, se me fue ahorita la palabra, pero ser así, sí, medio fanático en cuanto a las expresiones y tomarlas de donde vienen y cómo vienen. Sí, porque al final sí hay algo de verdad. O sea, a ver, entendamos un punto. Sabemos que en la obra misma de Dios se da la unidad en la diversidad. Y creo que ese es un gran ejercicio de humildad para todos. Con nosotros se ha revelado y tenemos su cuerpo y su sangre, pero eso no quita que haya otras alternativas para otras personas, por así decirlo, con condiciones distintas, y donde también debemos aprender a escuchar y a recibir. Es decir, porque a veces queremos hacer de nuestro posicionamiento una especie de búnker cerrado donde todo lo demás, de entrada,
queda descartado. No es así. O sea, al final, aunque sea de modo indirecto, pues el Señor tiene algo que decirnos, por ejemplo, a través de un Darwin, o los que ahorita estamos escuchando, al menos saber cómo no se hacen las cosas, o cómo no se plantean las cosas. Lo mismo pasaría en este caso con los herejes. Entonces, a veces pensamos, ¿no?, que el camino hacia Dios es cerrado. Sabemos que el camino a Dios es Cristo, pero se nos olvida muy fácil que Cristo es la verdad. Y la verdad es tan amplia que nunca la podemos abarcar por completo. Ujú. Por ejemplo, incluso en el Islam hay algo de verdad. Nos guste o no nos guste. Incluso en el ateísmo hay algo de verdad. También hay algo de verdad. A veces pensamos que el creyente y el ateo están así como extremadamente separados. No es así. Estamos más cerca de lo que podríamos llegar a suponer en un primer momento. Por ejemplo, ¿no?, cuando atravesamos una crisis de fe y no lo tenemos como algo seguro. El creyente tiene estas crisis, ¿no? De si realmente Dios, por ejemplo, le está escuchando, atendió su plegaria o no comprende lo que ocurre. Es decir, no estamos más cerca de lo que podríamos llegar a suponer en un primer momento. ¿Cuál es el problema de fondo? Que nosotros hemos asumido una postura que parte de la fragmentación. Yo ya se los había dicho, como pedazos rotos donde no ubicamos las conexiones esenciales que pueden darse dentro del todo el panorama en su conjunto. Este tipo, por ejemplo, ¿no?, de sutilezas se nos escapan. ¿Por qué? Porque nuestra propia comprensión del mundo no es una captación integral, es una visión fragmentada de las cosas. Vemos las cosas como por separado. No entendemos los vínculos, las cercanías. Incluso tampoco somos capaces de captar los lazos profundos que hay en torno a los desacuerdos. Pero que eso nos puede llevar incluso a un acercamiento más profundo. ¿Qué pasó, Paola? Ahora con lo que dice profesor, o sea, quiero pensar, o bueno, pienso que si hay algo de verdad en cada persona y en cada, a lo mejor en este caso, pensamiento, religión, filosofía, lo que sea, es justamente porque Dios está presente en cada uno. O sea, en esa parte donde, del Génesis, donde Dios dice que creó bueno, todo era bueno. Entonces, pues, quiero pensar que es por eso, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, me tengo la duda, por ejemplo, en cuestiones que están donde está metido, por ejemplo, Satanás, por ejemplo, en sectas satánicas y eso, hasta ahí, o sea, yo sé que también ahí actúa Dios porque si hay conversiones ahí, pues es porque está, pero hasta ahí, o sea, hasta está en el demonio, tiene que haber o sea, la verdad de Dios porque es creación suya o no. La verdad de Dios como presencia, como ausencia. Y una vez es lo que les dije, Dios ausente o presente cuenta. Ausente o presente. Su intervención directa, bueno, se da y puede darse en cualquier momento. Pero acuérdense lo que ya nos había dicho Ratzinger. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de cada persona, a través de cada acontecimiento, a través de cada suceso. ¿Eso qué quiere decir? Que todo está, digamos, envuelto en la providencia divina. No quiere decir que sea bueno, quiere decir que tiene un significado, que hay que aprender a captar, que hay que aprender a descifrar. Esa es precisamente, ¿no?, la cuestión. Y eso es, en todo caso, pues nuestro desafío. Incluso, ¿no?, por así decirlo, en el más alejado. Pensemos en un satánico. ¿Está abandonado por Dios? No. Dios lo sigue esperando. Dios no lo rechaza. Basta con que lo acepte. Por ejemplo, en términos puntuales como los que mencionas. Pero acuérdense, ¿no?, que no hay nada fuera del poder mismo de Dios. Todo está vinculado, todo está cuestionado.
Y no es de la manera en la que a lo mejor nosotros lo suponemos o ciertamente lo asumimos. Porque a veces pensamos que solo, por ejemplo, si estoy en la iglesia, si estoy bautizado, estoy salvado. ¿Cuántos de nosotros tenemos un bautizo silenciado, mudo? ¿O cuántos de nosotros tenemos un cristianismo estéril? Y al contrario, el bautismo recibido, que es una exigencia, se vuelve en contra nuestra, porque nosotros hemos recibido más. ¿Y qué dijo el Señor? Al que más se le dio, ¿qué? ¿Más se le pedirá? Entonces, el problema no está en los que no están bautizados. El problema primario está en los que sí estamos bautizados, porque se nos ha dado en abundancia, se nos ha dado la gracia, se nos ha conseguido los dones del Espíritu Santo. ¿Qué cuentas vamos a dar? O sea, que no crean que ahí ya la cosa es simple o se maneja de forma directa, ¿no? No, al que más se le dio, más se le va a pedir. Más cuentas al final tendremos que dar, ¿no? O sea, ¿hacia dónde es, pues, que uno se dirige? Santa Edith Stein lo decía, el que busca con sinceridad la verdad, ¿no? Está en busca de Dios, lo sepa o no. Y hay muchas maneras. Por ejemplo, acuérdense, cuando empezamos a hablar de Eliphas Levi, ¿no? Uno en el chat dijo, yo era agnóstico, leí a Eliphas Levi y me convertí. Y les dije, ¿quién lo hubiera sospechado? Piensen en un Fabrizayas, un ateo convencido, un intelectual potente, lea Nietzsche, quiere, ¿no?, firmar el acta de defunción de Dios y Dios lo resucita. O sea, nunca lo hubiéramos imaginado. Ahora, no quiere decir que Dios los esté utilizando de esa forma. Quiere decir que el poder de Dios es más grande incluso de nuestras equivocaciones, de nuestros desvíos, de nuestros errores. Que siempre hay, si lo quieren ver así, una esperanza de salvación. Eso es lo milagroso. Eso es realmente, ¿no? En todo caso, lo milagroso. Como ocurre con los desvíos de los herejes, que por ejemplo el propio Ireneo de León va exponiendo. Lo va exponiendo, y primero muestra lo incoherente y lo insostenible que es, ¿no? Pero también reconoce que esta ridiculez, pues tiene un poder, o sea, no es cualquier cosa, ha atrapado a muchos. Entonces, lo primero es, digamos, traerlo a la luz, exponerlo, incluso exponerlo, pues, lo más detalladamente posible. Por eso, añade Ireneo de León, que ellos dicen que el demiurgo llegó a ser padre y Dios de las realidades que están fuera del pleroma. Es decir, el demiurgo es el padre y Dios de este mundo, y por ende de los que forman parte de este mundo, porque es el creador de los seres psíquicos y materiales. Después de separar las dos sustancias que estaban mezcladas y de incorporarlas, hacerlas corporales, creó los seres celestes y terrenos. Y entonces llegó a ser demiurgo de los materiales y de los psíquicos, de los de derecha y de la izquierda, de los ligeros y los pesados, de los que tienden hacia arriba y los que tienden hacia abajo. También hizo 7 cielos, por encima de los cuales, según dicen, está el demiurgo. Entonces, vean, tienen, por así decirlo, una visión jerárquica de las cosas, donde lo más alto es inaccesible y todo lo que queda por debajo forma parte, como dijo San Ireneo de León, de la gran tragedia. Y dicen estos herejes que los 7 cielos son inteligibles, pero enseñan que son ángeles, que el demiurgo mismo es un ángel, pero semejante a un dios. Claro, ¿por qué? Porque se le atribuye una capacidad de creación, en este caso de este mundo. Y según dicen, el demiurgo pensaba que por sí mismo había fabricado estas cosas en su totalidad, pero en realidad lo hizo a Chamoth. Entonces, ¿qué dice San Irineo? El propio demiurgo padecía de ignorancia. O sea, hace un cielo sin conocer el cielo. Modela a un ser humano ignorando lo humano. Hace aparecer una tierra sin conocer la tierra. Y así en todo lo demás. Porque dicen que ignoraba los modelos de los seres que hacía
y que ignoró incluso a la misma madre. Pero él pensaba y estaba convencido que él mismo lo era todo. La causa de tal actividad fue la madre, que quiso producirlo como cabeza e inicio de su propia sustancia y como señor de toda la actividad. A esta madre la llaman también Ogdoada, o sea, sabiduría, tierra, Jerusalén, Espíritu Santo, y en masculino, Señor. Y ocupa un lugar intermedio y está por encima del demiurgo, pero debajo o fuera del pleroma hasta el fin. Entonces, si lo ven, hay como niveles, ¿no? Como niveles. Entonces, quieren crear la sensación de que ellos tienen muy claras las cosas, cómo es que están constituidas y cómo es que, en definitiva, se llega, digamos, al acceso de tales cosas. Entonces, como dicen que la sustancia material ha sido constituida a partir de las tres pasiones, temor, tristeza y consternación, y que el temor y la conversión tomó su inicio en la naturaleza psíquica, entonces pretenden que de la conversión haya nacido el demiurgo, y del temor toda la demás sustancia psíquica de los animales mudos y de los seres humanos. Pero por poseer una existencia superior, el demiurgo conocía de antemano las realidades espirituales y pensó que él era el único Dios. Y dijo por medio de los profetas, yo soy Dios y ninguno fuera de mí. Que son palabras literalmente del profeta Isaías. Entonces, fíjense, ¿qué implicaba? Que esta afirmación hecha por Dios en boca del profeta Isaías, yo soy Dios y ninguno fuera de mí, los herejes se la atribuyen a la ignorante presunción del demiurgo. O sea que en pocas palabras, la fe del pueblo de Israel estaba basada en un engaño. ¿Entienden las repercusiones? No es poca cosa. O sea, es literalmente, ¿no? Llevar la verdad fundamental de la fe de Israel, de que hay un solo Dios y ninguno fuera de él, de que en realidad no se trata más que de la ignorante presunción de dicho demiurgo. Y por ello enseñan que de la tristeza fueron hechos los espíritus de la maldad. De ahí toma inicio el diablo, al que también llaman dominador del mundo, así como los demonios y toda la sustancia espiritual de la maldad. Pero el dominador del mundo es una criatura del demiurgo. O sea, el demiurgo a su vez crea el mundo, pero pone un encargado. Ya ese encargado le llama dominador. Y el dominador del mundo habita en nuestro mundo. De la conmoción y la consternación, como de lo más innoble, han sido hechos entonces los elementos corporales del mundo. O sea, ¿qué es el mundo para los herejes? Una porquería, una tragedia, lo más innoble, y que además está basado en una ignorancia misma de aquel que lo produjo. Es decir, en todo caso, del demiurgo. O sea, en pocas palabras, lo que están diciendo los herejes es que Dios no es creador de todas las cosas. De hecho, Dios no ha creado nada. Lo ha hecho ese otro que llaman demiurgo. Y cuando hubo el demiurgo fabricado el mundo, hizo también al ser humano, hecho del polvo de la tierra, y lo tomó, no de esta tierra árida, sino de la sustancia invisible y de la materia disuelta y fluida. Y dicen que a este humano material le insufló al hombre psíquico. Este fue hecho imagen y semejanza. A imagen es el hombre material, cercano a Dios, pero no consustancial con él. A semejanza es el hombre psíquico, por lo que su sustancia es llamada espíritu de vida, pues procede de una emanación espiritual. Dicen que por último, después lo rodeó de una túnica de piel y pretenden que esta túnica de piel de la cual fue rodeado el ser humano es precisamente su carne sensible. Entonces, fíjense,
lo que están diciendo los herejes es que la carne humana es en realidad algo despreciable, porque es asimilada a una túnica externa que nos reviste y al mismo tiempo nos degrada. Entonces, la carne no forma parte de la esencia humana, es un añadido, como cuando se pone un vestido. Ahora, ¿qué dirán entonces, por ejemplo, de la encarnación? O sea, lo que están diciendo es que la manera en la que se exponen los evangelios es mentira, que no hay tal encarnación. Y si la hubo, fue un engaño. Fue, vamos a decirlo así, un disfraz. Entonces, el ser humano queda comprendido como una especie también de trastorno, donde tiene una materia fluida, un alma que le insufló el demiurgo, pero un cuerpo que procede del barro. Porque este barro fue recubierto con una carne, acuérdense, a manera de un vestido, y el hombre espiritual procede de esta madre Achamoth. Como son tres, dicen que lo material, a lo que además llaman de izquierda, perece necesariamente porque no puede recibir de ninguna manera soplo de incorruptibilidad. Entonces, ¿qué hay de la resurrección? O sea, fíjense cómo sutilmente la argumentación de estos herejes, porque estos sí son herejes, van directamente contra los elementos sustanciales de la obra redentora. Claro, utilizan su terminología, su fraseología, como que confunden, pero al final van contra la salvación. Y lo psíquico, a lo que también llaman de derecha, irá hacia donde se haya inclinado, porque lo psíquico es intermedio entre lo material y lo espiritual. Lo espiritual fue emitido para que se forme aquí unido a lo psíquico, educado juntamente con ello mientras conviven. Y dicen que precisamente, el espiritual, es la sal y la luz del mundo. Entonces, el Salvador vino a lo psíquico para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Pues de lo material, de la tragedia. Entonces, de Achamoth tomó lo espiritual. El demiurgo se revistió de Cristo psíquico, es decir, el alma, pero fue rodeado, literalmente revestido, de un cuerpo que tenía sustancia psíquica, pero no tomó absolutamente nada material, pues lo material no es capaz de salvación. La consumación tendrá lugar cuando todo lo espiritual, es decir, los seres humanos que poseen la gnosis perfecta de Dios, o sea, los miembros de esta herejía, y han sido iniciados en los misterios de Achamoth, se haya formado y haya alcanzado la perfección de la gnosis. Y claro, ellos dicen que estos son ellos mismos, que es algo típico de las sectas. Aquí los que están bien, los que ya la libraron, somos nosotros. Todos los demás están perdidos. ¿Ahora entienden mejor la frase del Papa Francisco? Si el Papa Francisco hubiera dicho que todo lo demás extravía, estaría hablando como un sectario. Estaría tomando precisamente la postura de una secta, de alguien, pues, que no reconoce la salvación fuera de lo que ellos mismos asumen y predican. Y el católico no es así. El católico sabe que la salvación de Dios es extremadamente compleja y amplia, como para poder limitarla a un solo posicionamiento. Entonces, aquí empiezan a avanzar y dicen que con estas enseñanzas propias del alma
son educados los hombres psíquicos, es decir, las almas que se fortalecen por medio de las obras y de la fe desnuda, pero no tienen el conocimiento perfecto. Y dicen que estos imperfectos somos nosotros, o sea, los que procedemos de la iglesia. Por eso es que afirman, vean, ahí siempre va otra vez la transgresión. Por eso afirman que para nosotros, los que procedemos de la iglesia, o sea, en tanto imperfectos, es necesaria la buena conducta, porque de lo contrario, no nos vamos a salvar. En cambio, ellos, que ya han alcanzado el conocimiento perfecto, sí se van a salvar necesariamente. ¿Qué significa? Pues que están negando a Cristo como Salvador. Cristo no los salva. Ellos se salvan por su perfección. Nosotros, como no tenemos esa perfección, pues necesitamos buenas obras. Y se salvan no por la conducta, sino porque son por naturaleza espirituales. Es decir, puros y perfectos. Hagan lo que hagan, está bien. Imagínense si no resulta atractivo. Si no resulta sugerente que te digan que tú ya alcanzaste la perfección y que hagas lo que hagas. Ya estás más allá, digámoslo así, del bien y del mal. Exacto, Paola, qué demoníaco. Exacto. Entonces, claro, nosotros necesitamos buenas obras porque somos imperfectos. Ellos ya no. Ya han alcanzado esa perfección. Así como lo he hecho, exacto, los abuelos de Lutero. Exacto. ¿Ya ven cómo ya empezamos a ver? Ah, claro, ¿no? Se acordaron de, haz lo que quieras, pero si tienes fe te salvas porque eres perfecto. La fe es tu perfección. Entonces, lo que te salva es tu fe, no Cristo. Cristo es un pretexto para tu fe. Por eso habrá algunos que después de Lutero dirán, entonces no necesito a Cristo. Si lo que me salva es mi fe, me quedo con eso. Y entonces voy a tener fe en mí mismo. Ya no necesito, por así decirlo, ese estímulo. Les dice, como lo hecho de la tierra no puede recibir la salvación porque no es capaz de salvación, así también es imposible que lo espiritual, que pretenden ser ellos mismos, puedan recibir la corrupción, cualesquiera que sean sus obras. Es decir, estás ya bien, no te preocupes, no estás haciendo absolutamente nada mal. Hagas lo que hagas, tu perfección está garantizada. Por eso, fíjense, ahí entra el otro nivel. Por eso, los que entre ellos son perfectos, o al menos así se consideran, realizan sin miedo todas las cosas prohibidas. Todas las cosas prohibidas. Tienen licencia total para lo que quieran. Y están bien. Díganme si para mucha gente no sonaría atractivo. Imagínate que te dijera, le puedes ser infiel a tu esposo o a tu esposa y no estás haciendo ningún daño porque tu perfección te resguarda. Deja que los demás sean fieles porque son imperfectos. Tú no. No necesitas, digamos, de esas prevenciones. Y recuerda a Ireneo, hacen todas las cosas prohibidas acerca de las cuales las escrituras ya afirman. Quienes las practican no heredarán el reino de Dios. Por eso estos herejes comen como si se tratara de algo indiferente. Por ejemplo, las carnes sacrificadas a los ídolos, porque están convencidos que no se manchan con ellas, y son los primeros en sumarse de buena gana a cualquier día de fiesta de los paganos en honor a los ídolos, hasta el punto de que no se abstienen de nada, ni del espectáculo asesino, de la lucha de gladiadores, que es odioso ante Dios y ante los hombres. Cuando algunos, por ejemplo, se entregan sin descanso y ardor a los placeres de la carne, es decir, al sexo, dicen que dan lo carnal a lo carnal y lo espiritual a lo espiritual. Ah, mira qué cómodo, ¿no? Es como si yo le fuera infiel a mi esposa y le dijera, no te preocupes, solo fue un acto carnal. Mi espíritu está contigo, ¿no? Mi amor puro no se manchó. Algunos de ellos corrompen a escondidas a las mujeres que aprenden de ellos esta doctrina.
Sí, porque qué mal están cometiendo. Es decir, las violan, como también a menudo, junto con el resto del error, han confesado, una vez que han vuelto a la iglesia de Dios, muchas mujeres que fueron seducidas por ellos. Es decir, hubo quienes se convirtieron, especialmente mujeres, y dijeron, no, adentro abusaron de nosotros, pero nos decían que en realidad no estaba mal porque ellos son perfectos. Al contrario, que eso me iba a beneficiar a mí. Otros, de manera ostentosa y sin avergonzarse, se han casado con las mujeres que desearon, apartándolas de sus maridos. Otros, que en un principio actuaban con prudencia, fingiendo que vivían con hermanas, con el paso del tiempo, se han dado a conocer cuando el hermano ha dejado embarazada a la hermana. O sea, fíjense cómo un planteamiento aparentemente teórico lleva a la corrupción total de las prácticas, o sea, a la degradación de las costumbres, como los ejemplos que nos muestran. Dice, y aún cuando realizan muchas otras acciones odiosas e impías a nosotros que por temor de Dios, incluso tenemos miedo a pecar de pensamiento y de palabra, nos acusan como si fuéramos vulgares y no supiésemos nada. Asimismo se ensalzan llamándose perfectos y semillas de elección. Dicen que nosotros recibimos la gracia en usufructo y que por ello nos puede ser arrebatada. Pero ellos no, porque ellos lo poseen como una gracia inquebrantable. Y a los insensatos persuaden con estas palabras. El que está en el mundo y no ama a una mujer hasta unirse con ella, no proviene de la verdad y no pasará a la verdad. Pero el que es del mundo, si se une a una mujer, no pasa a la verdad, porque se ha unido a la mujer en concupiscencia. Entonces, cuando alguien de la secta se une a una mujer, es concupiscencia. Cuando alguien de la secta se une a una mujer, es perfección. Díganme si no resulta tentadora esa oferta. Dime, Elizabeth. Y precisamente, profesor, por ser tentadora la oferta, ellos tendrían muchísimos seguidores y bastaba solamente con una carta de San Ireneo o habría que hacer qué cosas para lograr la conversión. Para lograr la conversión que de ellos, orar. Orar y exponer lo que sostienen. Es decir, traerlo a la luz. Porque en estos casos ya, solo una intervención venida de lo alto puede tener efecto. ¿Por qué? Porque las tinieblas se vuelven tan densas que se apoderan y trastornan el juicio humano. Un hereje está convencido de sí mismo. Ese es el fanático. Chesterton decía que el fanático es el que duda de todo menos de sí mismo. Y por eso acaba loco. Que por cierto era el consejo de Descartes, ¿no? Hay que dudar de todo, ¿no? De que estoy aquí, de que es mi cuerpo, menos de mí mismo. John Henry Newman lo corrige y le dice, no, señor Descartes, hay que creer todo y desconfiar primero de uno mismo. ¿Qué es aquí el problema? Que justo esa opción de desconfianza hacia uno mismo no se da. Y entonces se cumple lo que dijo Jesús. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, o sea, no renuncia a sí mismo, queda infecundo. Aquí está. Pero si muere, es decir, si renuncia a sí mismo, si cambia, si se convierte, entonces da fruto y su fruto es abundante. Vemos también en qué términos hablaba el Señor. Y añade San Irineo. Pero ellos dicen e insisten que nosotros somos de este mundo. Por eso, según ellos, estamos necesitados de la continencia y las buenas obras, para que podamos llegar al lugar intermedio. Ellos, en cambio, que se llaman espirituales y perfectos,
no la necesitan de ninguna manera. La conducta, las obras, no introducen en el pleroma, en la divinidad, sino la semilla que ha sido enviada, pequeñita desde arriba, pero aquí se ha hecho perfecta. Es la predestinación de un Calvino, de un testigo de Jehová, de un, finalmente, ¿no? De un sectario. Incluso hay quienes dicen, añade San Ireneo, que el demiurgo emitió también un Cristo como hijo suyo, pero también psíquico, y habló de él por medio de los profetas. Este es el que pasó a través de María como el agua pasa por un tubo. O sea, no se encarnó, no se contaminó, no se mezcló, no se gestó, como en un tubo, nada más pasó, la usó, sí, como un tubo, como literalmente, ¿no? Como un conducto. Ujú. Y este permaneció impasible, porque es imposible que él padezca, porque el padecer es fruto de la pasión y por ende del mundo. En cambio, la divinidad es impasible, no sufre pasiones, no tiene desórdenes, no tiene, pues, defectos. Ujú. También dicen que hay tres linajes de seres humanos. El linaje espiritual, que son ellos, el psíquico y el hecho del polvo de la tierra, tal y como fueron Caín, Abel y Set. De modo que a partir de ellos manifiestan también las tres naturalezas, pero ya no de forma individual, sino como un linaje. Las almas se dividen a su vez de la siguiente manera. Las buenas por naturaleza, que hagan lo que hagan, no se corrompen. Y las malas por naturaleza, que necesitan de muchos correctivos, pero nunca serán capaces de alcanzar la perfección. Y entonces dice Ireneo algo muy bonito. Pues esta es la doctrina, la exposición que ni los profetas predicaron, ni el Señor enseñó, ni los apóstoles transmitieron. Es decir, nada de esto es verdad. Según ellos, los herejes se vanaglorian excesivamente de haber conocido lo que dicen por encima de todos los demás y sacan provecho de escritos que no forman parte de las escrituras y aspirando, según el dicho, a trenzar cuerdas de arena, intentan adecuar de manera creíble a lo que ha sido dicho, o sea, las escrituras, tanto las parábolas del Señor como los dichos proféticos y las palabras de los apóstoles. ¿Y para qué lo hacen? Para que no parezca que su ficción no está atestiguada, es decir, para que parezca que no carece de fundamento, aunque ciertamente violentan el orden y el entramado de las escrituras y, en la medida en que pueden, dislocan los miembros de la verdad. O sea, que la astucia del hereje consiste en dislocar los miembros de la verdad. Por ejemplo, Reina Valera, ¿no? Esa versión. Dice, alteran, desfiguran y cambiando una cosa por otra, seducen a muchos con una fantasía mal construida a partir de acomodar falsamente los dichos del Señor. Por eso son hábiles en fabricar cuentos. Arrancan de aquí a allá palabras, extraen dichos, toman parábolas, porque quieren amoldar los dichos de Dios a sus propios cuentos y los buscan acomodar y que ajusten a sus respectivos propósitos. Dice, un ejemplo,
enseñan que los tres linajes se dieron a conocer de la siguiente manera. El linaje material se manifestó cuando aquel le dijo, te seguiré. Y le respondió el Señor, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mostró al psíquico cuando a quien dijo, te seguiré, pero deja que vaya y lo comunique a mis familiares, le respondió, nadie que ponga la mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de los cielos. Y mostró al espiritual cuando dijo, deja a los muertos enterrar a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Y dicen que la parábola del fermento que una mujer ocultó en 3 medidas de harina también manifestó los 3 linajes. Incluso Pablo, según ellos, habló de manera clara de los hechos del polvo de la tierra, de los psíquicos y de los espirituales cuando dijo, como es el hecho del polvo de la tierra, así también los hechos del polvo de la tierra. Y también el hombre psíquico no comprende las realidades del espíritu. Y por último, el espiritual examina todas las cosas. De Simeón, que tomó entre sus manos a Cristo, dio gracias a Dios y dijo, ahora Señor, deja a tu siervo irse en paz según tu palabra, dicen que esta es figura del demiurgo, que con la venida del Salvador conoció su traslado y dio gracias al abismo. Más aún, dicen que Juan, discípulo del Señor, dio a conocer la primera ogdoada y el origen de los eones, y lo enseñan de esta manera, diciendo, así pues, estableció como fundamento un principio, lo primero que Dios hizo, a lo que también llama Hijo y Dios unigénito. Por este principio, dicen, fue emitido el Verbo, y en él toda la sustancia de los eones, que el Verbo mismo formó después. Porque habla del primer nacimiento, comienza correctamente su enseñanza por el principio. Y distinguen entonces 3, Dios, principio y Verbo. Los eones han sido hechos por su medio, pero la vida fue hecha en él. Afirma que la vida era la luz de los hombres, porque son iluminados por ella, es decir, de ella reciben su formación y manifestación. Así pues, según ellos, mostró con exactitud la primera tétrada, al mencionar a Padre, Gracia, Unigénito y Verdad. Y de la primera octoada y madre de todos los eones, Juan habló al mencionar a Padre y Gracia, Unigénito y Verdad, Verbo y Vida, Hombre e Iglesia. Así, dice San Irineo, se expresa Ptolomeo. ¿Qué es lo que sigue? Pero lo veremos la siguiente ocasión. ¿Cómo refuta esta exégesis? Al prólogo de Juan, el mismo Irineo. Entonces, lo primero que hay que captar es qué dicen. Y segunda, mostrar que es mentira. Y la manera de mostrar que es mentira no es por medio de una aplicación discursiva, es por medio de acudir de nuevo a la verdad que se nos ha anunciado y dejar que sea la potencia, el resplandor de su luz, la que muestre la falsedad de lo que están afirmando los herejes. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿O ya se quieren ir con Ptolomeo? Dime, Isabel. Eh, Profesor, yo quería hacer una pregunta respecto a lo que usted dijo en la clase anterior en cuanto a la desconfianza. Nosotros hemos sido, digamos, educados en la desconfianza y estamos educando para la desconfianza. Tenemos la desconfianza impregnada, digamos, en la carne. Aquí en Bogotá, el peligro está por todas partes. El peligro lo representa una abuelita canosa que le busca la conversación a uno
y esa abuelita resultó echándole a uno escopolamina. La inseguridad está tan difícil que uno va a coger un taxi, eh, inclusive por una aplicación, y resulta que el taxista lo terminó atracando a uno o lo llevó para un sitio que no era y ahí le terminan a uno haciendo el paseo millonario. Esto aquí está terriblemente por todas partes. Entonces, la moto que pasa rápido es la que le rapó el celular y le rapó el bolso. Entonces uno en la calle anda herméticamente encerrado mirando quién le va a hacer daño. E inclusive la persona que se le arrima a uno a preguntarle qué hora es, uno ya piensa que, ¿cómo hacer, profesor? ¿Cómo hacer para volver a recuperar esa esa verdad, esa naturalidad que debe ser en cada uno de nosotros como seres humanos, en volver a confiar en el otro y que el otro confíe en mí, cuando esto está completamente arraigado en la carne? Bueno, el primer paso es volver a confiar plenamente en el Dios que ha muerto por mí y por nosotros. Es tener una confianza plena en el Señor. O sea, saber que estoy en sus manos y que me puedo abandonar en Él tranquilamente. Eso es lo primero, o sea, realmente ponerse en las manos del Señor. Sabemos que vivimos un mundo trastornado, pero en la medida en la que yo confío en Él, puedo, digamos, transmitir esta confianza sobrenatural que me invita a no mostrarme como una amenaza para otro, sino como alguien en quien se puede confiar. Entonces, no se trata de cambiar el tejido social, no se trata de ser ingenuo, se trata de que realmente yo confíe en el Señor y saber que estoy en sus manos y que nada que Él no quiera me va a pasar. Eso es lo primero. Ese es el primer paso, o sea, no buscar, por así decirlo, resolver el asunto en lo horizontal, sino en la vertical. Tener un corazón lleno de la paz que el Señor nos brinda. Y es esa paz la que empieza, ¿no? Digamos, a transmitirse a los demás poco a poco. Pero cuando uno no tiene esa confianza y empieza a experimentar una especie de orfandad, pues el miedo nos invade, la inseguridad y por ende también pues, los gestos, ¿no? Como de desprecio, de desconfianza, de molestia hacia cualquier persona desconocida que se me acerque. Por eso acuérdense que en la liturgia decimos Sursum corda, levantemos el corazón. El mundo quiere que tengamos el corazón acongojado y quebrantado por el miedo, cuando el Señor nos quiere tranquilos y serenos, es decir, en paz, que yo pueda estar en paz. En una ocasión, no sé si sabían una anécdota, a San Felipe Neri lo iban a acuchillar. Él iba caminando, ¿no? Y se le acerca uno con una daga por la espalda, y entonces cuando siente San Felipe Neri, sintió como un golpe, un empujón. Entonces volteó y el otro estaba sorprendido porque no tenía cuchillo. Y San Felipe Neri pensó que se había tropezado. Y dijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y el otro se puso a llorar. Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Alguien te empujó? ¿Te ibas a caer o qué? Y fue tal, o sea, digamos, la inocencia, ¿no? De San Felipe Neri, que este se arrodilló, se puso a llorar y dijo, perdón, padre, yo lo iba a matar. Traía un cuchillo, pero desapareció, no sé dónde está. Y San Felipe Neri le dijo, no te preocupes, no pasó nada. Y lo convirtió. Entonces, lo primero es, sabemos, el Señor nos dijo, yo los envío como ovejas entre qué, En medio de entre lobos. lobos. Nos lo dijo.
Pero también nos dijo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Eso es lo que hay que recuperar, Elizabeth. No es, en primera instancia, el tejido social lo que tiene que cambiar. Es el tejido mismo de nuestro corazón. En otra ocasión, Santa Faustina Kowalska, en su convento, tenía que ir a la capilla donde hacía momentos de adoración muy intensa. Y al pasar tenía que ir como por un pasillito con árboles medio oscuro y vio a dos hombres y sintió e intuyó claramente que la iban a agredir, o sea, le iban a pegar o le iban a matar o algo, y no tenía otro lugar por donde pasar. Entonces empezó a sentir miedo, porque intuía, ¿no? Que algo le iban a hacer, o sea, le iban a pegar, le iban a matar, le iban a violar, algo notó, sintió algo. Entonces de repente se quedó parada, como congelada. Y en ese momento sintió una mano que le tocó el hombro y le dijo al oído por atrás, hija, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y dice Santa Faustina que en ese momento sintió una confianza tan grande en el Señor que reanudó la marcha y al pasar ante ellos dijo, alabado sea Jesucristo. Y dice, y los dos, como si hubieran sido fulminados por un rayo, agacharon la cabeza y dijeron, en los cielos, en la tierra y en el abismo. Y se fue feliz a hacer lo que tenía que hacer. Entiendan, también es importante que tengamos experiencia de lo sobrenatural, que esa es la presencia del Señor. Al salir a la calle, decirle, Jesús, háblame, dime, hija, no tengas miedo, hijo, no tengas miedo, yo estoy contigo, porque quiero estar tranquilo, quiero estar en paz, por la seguridad que tú me brindas, porque tú eres mi protección. O como decía el Salmo, ¿no? Aunque vaya por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo a mi derecha, es decir, tú eres mi protector. Es esa experiencia de seguridad, de abandono en el Señor, lo que necesitamos, Elizabeth. Todos, ¿eh? Todos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ¿Sí? profesor. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos el día de hoy. Espero que tengan una semana muy, muy bendecida. Como siempre, me da mucho gusto verles, que estén por aquí, que el Señor sorprenda sus corazones en esta semana y que a todos nos brinde esa paz y esa tranquilidad, ¿no? Que solo Él nos puede ofrecer y que nos quiere ofrecer, que quiere que experimentemos para que seamos testigos en este mundo del buen Dios. ¿Vale? Ok, pues buenas noches, que descansen. Muy buenas noches, Elizabeth, Edgardo, Olivia, Omar, Hilda, Paola. Que tengan buen descanso, buena noche y dulces sueños. Usted también, profesor, que descanse. Gracias, nos vemos la próxima semana. Bonita noche, descansen. Bye. Bendiciones. Bye.